Esas serán las posiciones de algunos de los grupos políticos. Solamente el Grupo Popular, el Grupo de Ciudadanos, ha defendido esa ampliación de los supuestos de la prisión permanente revisable. Llamativo, es verdad, la posición de Ciudadanos, que hace 5 meses estaba en contra y ahora cambia su posición para estar a favor. En cualquier caso, ha sido rechazada por el Pleno del Congreso esa ampliación de supuestos que mencionábamos al principio de este programa, a una serie de supuestos para crímenes de secuestros, violaciones, incendios provocados a sabiendas de que pueden causar muertes, atentados que empleen elementos radiactivos o nucleares. En definitiva, para todo eso el Congreso ha rechazado esta ampliación y abre la vía para una derogación total, porque lo cierto es que hay una petición por parte de la oposición de que se derogue para los supuestos que ya existía esa prisión permanente revisable. Hay muchas cuestiones políticas, pero hay también muchas cuestiones jurídicas sobre si es útil, no es útil, cuál debería ser la alternativa o dónde tendríamos que poner el acento en el sistema penitenciario para intentar evitar que se cometan estos crímenes o para intentar reinsertar a los presos que ahora mismo están en prisión con penas por estos delitos. Para eso hemos invitado a este programa a Ignacio González Vega, es el portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Ignacio, gracias por estar en el programa una vez más. Bienvenido. Muchas gracias. Y con nosotros está también Martín Paladino, es profesor de Derecho Penal y es abogado del bufete Paladino Pellón. Gracias por estar con nosotros también, Martín. Sé que es un debate muy vivo en el que se puede caer fácilmente en estar a favor o en contra, pero si os parece vamos a hacerlo en un modo charla, que además me gustaría escuchar vuestros argumentos jurídicos, pero desde un punto de vista de sentido común, digamos, para los defensores de que este es una pena que tiene utilidad, ¿cuál es el argumento de fuerza que ellos tienen, o cuál es el argumento de fuerza que desde ese sector, o desde los que defienden que la prisión permanente revisable es buena e incluso debería ampliarse, se utiliza para defenderlo? Cualquiera de los dos. Asumiendo que es una posición jurídica, no estoy diciendo que sea la vuestra, pero quiero decir, desde el punto de vista jurídico, cuando escuchamos a la gente que dice esto es lo que hay que hacer, ¿por qué lo dicen? Vale, hay una serie de argumentos que son los que se vienen sosteniendo desde la reforma del año 2015, en la cual se integra esta pena dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Y hay una serie de argumentos muy claros que son los que se esgrimen a favor de esto, que son principalmente que hacía falta, es lo que entiende el legislador, que hacía falta una pena especialmente grave para delitos especialmente graves, que son los que están en este momento vigentes. Luego que en el resto de Europa también se aplican penas similares a esta y que debemos de seguir en este sentido una política similar en cuanto al tratamiento que damos a estos delitos, en cuanto a las penas que aplicamos. Y luego hay otra serie de cuestiones que el legislador entiende relevantes al momento de instaurar esta pena, que son la sensación de impunidad que hay ahora mismo y con la cual se intenta terminar, y la sensación de una pérdida de confianza en el sistema de administración de justicia. Y entonces el legislador entiende que con la integración de esta pena en el sistema, que no es nueva porque ya existió en nuestro ordenamiento jurídico años atrás, puede resolver esto. Esos son un poco los argumentos a favor que esgrime al momento, y que son los que se siguen manteniendo. O sea, esa necesidad de responder, de que el Estado responda a un estado de peligrosidad ante determinadas situaciones, donde el Estado le tiene que demostrar a la sociedad que está a la altura y que lo está haciendo. Esos son sucintamente los argumentos. Y yéndonos a la otra parte, digamos, desde el punto de vista, esto no nos sirve o esto no es la solución, ¿cuáles serían los argumentos de defensa de una postura de no hace falta ampliar estos supuestos, o incluso no hace falta ni siquiera que exista esta pena? Sí, efectivamente. Vamos a ver. La cuestión, el meollo de la cuestión es saber cuáles son los fines que se pretenden con la introducción de la prisión permanente revisable. Porque si lo que se pretende es, bueno, pues un endurecimiento de la pena, es el castigo, porque es uno de los fines de la pena, el castigo, ¿no?, o la retribución por el mal causado, no era necesario, porque a partir del año 2003 se estableció una reforma del Código Penal en el que el cumplimiento efectivo de las penas podía llegar hasta los 40 años de prisión. O sea que una de las finalidades pues queda contradicha, porque anteriormente, ya en el 2003, se establecieron unas penas de esa larga duración que sí se pueden considerar también una cadena perpetua. Pero es que además está el segundo argumento, que es, bueno, es que en otros países hay una prisión permanente revisable. No es del todo cierto, porque en esos países hay unos plazos de revisión sensiblemente más cortos que los que hay en España. En España la revisión se produce a partir de los 25 años. Y además debemos de tener en cuenta que en esos otros países
el sistema de penas privativas de libertad es de una corta duración con relación a España. Y en cuanto a otra finalidad que tienen las penas, que es la prevención, ¿no? Apartar al delincuente de que vuelva a cometer nuevos delitos, la reiteración delictiva, por ejemplo. En ese caso en concreto, bueno, pues tampoco era necesario, porque ya se ha instaurado también a partir de 2003 la libertad vigilada, o de 2010, y además lo que debe hacerse es el tratamiento penitenciario en el centro penitenciario. Luego, vamos a ver, es que no era necesaria. Nosotros partimos del hecho de que es inconstitucional, pero aparte de todo, sobre la necesidad de la prisión permanente revisable, con estos argumentos, creo que queda invalidada la necesidad de dicha pena. No sé qué decir, seguimos. Por recordar un poco a la gente que nos está viendo, hemos hablado un poco de lo que supondría la ampliación, pero lo que ya existe es esa pena de prisión permanente revisable. Nos decía Ignacio, un condenado por delitos de excepcional gravedad son asesinatos en serie, integrantes de bandas terroristas, autores de la muerte de menores, personas discapacitadas, agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima. Esos son los supuestos en los que ya existe esa prisión permanente revisable, o los responsables del homicidio del rey o del príncipe o princesa de Asturias. En esos casos se podría revisar su prisión cuando llevasen al menos 25 años en la cárcel, 25, 28, 30, en algunos casos 35, y si previamente han accedido al tercer grado, es decir, ya están en un grado muy leve de encarcelamiento. Esos son los supuestos en los que esa prisión ya existe, esa prisión permanente revisable. ¿Puede convivir un sistema como el nuestro, que se basa en reinsertar a los presos, con penas de este tipo? Bueno, nosotros desde la propia formación de un abogado, cuando estudia la carrera, en los manuales de hace muchísimos años, venimos estudiando desde una perspectiva multidisciplinaria que las penas que superan los 15 años ponen en un altísimo riesgo la posibilidad de que una persona se reinserte a la sociedad. Y sabemos también que a partir de los 25 años es prácticamente imposible la reinserción, con lo cual la prisión permanente revisable se termina transformando en una especie de cadena perpetua de facto en cualquier caso, porque cualquier psiquiatra, cualquier estudioso de estos temas que lo aborde desde otra perspectiva, porque hoy en día este tipo de cosas hay que abordarlas de forma multidisciplinaria, nos va a decir que es prácticamente inviable, con lo cual pretender rebatir los argumentos de inconstitucionalidad argumentando que existe la posibilidad de revisión es desconocer lo que va a pasar dentro de 25 años, que ya lo sabemos, no necesitamos recorrer ese camino, porque en nuestro ordenamiento jurídico ya había penas muy largas, y esto es una cosa que se viene estudiando y se viene criticando en cuanto a la duración de las penas desde hace muchísimos años. Entonces, en ese sentido, sí es cierto de que no necesitamos tocar el fuego para saber que el fuego quema. Ya sabemos que es prácticamente imposible que una persona después de 25 años se reinserte. Y como bien dices, nuestro ordenamiento jurídico está orientado a la reinserción. Pero en este caso, y como bien dice Ignacio, se está focalizando en dar una respuesta a la sociedad en cuanto a esa sensación de que el Estado tiene que responder ante estos hechos muy graves, y en cuanto a prevención, únicamente en cuanto a lo que es la prevención especial, que es que esa persona durante 25 años seguro que no vuelva a cometer este tipo de delitos. Pero en cuanto a lo que es, y estudiamos en derecho, a la prevención general, que es que el resto de la sociedad se abstenga de cometer estos delitos, para este tipo de casos es prácticamente inviable pensar que va a tener algún resultado. Y eso es lo que saben los juristas, eso es lo que se está viendo, y por eso aquellos que llevan estudiando esto muchos años se oponen a esto desde el principio, porque no necesitan ver que no funciona para saber que no funciona, digamos. No sois políticos y no os voy a preguntar por esto, pero ciertamente habría una pregunta también de saber si realmente existe esa demanda social para que esto pase, ¿no? Porque al menos en la Cámara hoy se ha visto que la división es 50-50 como mínimo. Y escuchábamos también los padres de víctimas, como los de Diana Quer, con una posición, pero los padres de Gabriel con otra posición muy distinta, ¿no? Con lo cual esa alarma social también sería debatible, ¿no? Saber hasta qué punto estamos pidiendo que eso exista, ¿no? Pero el tema de la demanda social es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. Vamos a ver, las víctimas de los delitos, la verdad es que bueno, hay que solidarizarse con su dolor. Creo que España recientemente con este dramático suceso estaba consternada. Evidentemente es que en el terreno de las emociones y los sentimientos es un terreno en el cual yo creo que hay unanimidad, no es que haya una mayoría, hay unanimidad. Las víctimas, por otra parte, yo creo que carecen de la imparcialidad y objetividad que se requiere
para un juicio en este caso. Y además es que no deben de esperarse de ellos que sean imparciales y objetivas, y además el sentido de la justicia que ellos tienen difiere mucho de lo que es la racionalidad o de lo que debe de ser la racionalidad. Cuando dicen demanda social, yo digo, bueno, vamos a ver, es que para el tema tributario se pregunta a los ciudadanos si deben de pagar o no impuestos, porque eso sería una pregunta que habría que hacer, y de hecho la Constitución excluye, de materia de consultas o referéndum, excluye la materia tributaria. Y yo creo que el tema de la justicia penal no puede quedar en manos, no puede dirigirse la política criminal por las víctimas, por muchas intenciones o pretensiones legítimas que tengan. Es que esto es una cuestión muy diferente. No puede ser una de las partes del proceso penal, como sabe usted, está el acusado y está después la víctima, quienes vayan a marcar la política criminal. La política criminal en un Estado de Derecho, y esa es una de las grandes conquistas del derecho penal moderno, es el hecho de que es una respuesta racional y es el Estado el que provee esa respuesta. Luego, las víctimas tienen un papel en otro sentido. Las víctimas, ¿cómo se les puede dar satisfacción? Pues evidentemente, yo en el discurso que hago a las víctimas es: no hay que darles satisfacción endureciendo cada vez más el Código Penal, sino dándoles medidas de apoyo y de asistencia. Eso es lo que necesitan las víctimas. Si hablamos del sistema de reinserción, que sería la otra pata, es decir, comparamos mucho estos días las penas que hay en un país, en unos países o en otros, los sistemas de prisión permanente o no que pueda existir en otros países de Europa, pero comparándonos también con otros países, ¿a qué nivel estaría nuestro sistema de reinserción de presos? Si se puede hablar de un sistema de reinserción de presos o nuestra política de reinserción de presos. A ver, en materia de reinserción me parece que es interesante tener en cuenta de que cualquier abordaje medianamente serio de este tema requiere entender de que esto es un proceso en el cual hay un antes y un durante y un después. O sea, si vemos en este tipo de casos siempre hay un antes. O sea, en el caso de este chico Gabriel, se está viendo que hay unos ciertos antecedentes respecto de la persona que supuestamente es responsable de estos hechos que podrían haber dado señales de alarma en su momento. Luego hay un durante, que es cuando una persona está en prisión, y luego hay un después, que es cuando sale. Nuestro sistema ahora mismo necesita imperiosamente, para que cualquier política que adoptemos pueda dar una respuesta a la altura, dotarlo de más y mejores medios para poder trabajar dentro de la prisión y después. Hoy en día dentro de una prisión es muy difícil que una persona reciba el tratamiento que la Constitución dice que tiene que recibir y que pretendemos que reciba, porque debemos estar orientados a ello. Entonces, cuando digo más, me refiero evidentemente a presupuesto. Cuando digo mejor, me refiero a psicólogos, psiquiatras, criminólogos, gente muy preparada que esté tratando a estas personas en cantidad y en calidad. Entonces, que esa persona, cuando pase por ese proceso, que son ni más ni menos que 25 años, que puede ser la mitad de su vida, haya tenido un número importante de entrevistas, cursos, tratamientos, programas dirigidos a tratar específicamente los problemas que tiene. Tenemos una distancia importante con cómo funciona esto en otros países. Con independencia de que su efectividad puede estar limitada, tenemos una distancia importante en presupuesto y en experiencia. Y luego viene el después. Esta persona, en el caso de la prisión permanente revisable, si a partir de los 25 años, pongamos 28, se revisa por primera vez si esta persona tiene un pronóstico favorable y se reinserta a la sociedad, se suspende la pena durante un plazo de entre 5 y 10 años. En ese plazo esta persona recupera su libertad, pero puede volver. Y en ese tiempo se le imponen una serie de medidas, órdenes de alejamiento, prohibiciones para residir, realizar determinados cursos. En ese momento también tenemos que trabajar en la reinserción. En nuestro país ahora mismo contenemos todo esto, y por ahí hay figuras que están viendo que no se salte la orden, ¿está bien?, respondiendo de alguna manera. Pero sí es cierto que en otros países existen figuras específicas de profesionales muy preparados, como puede ser en los Estados Unidos el agente de la condicional, que están vigilando que no solamente esta persona no se salte las órdenes, sino que vaya por el camino por el que tiene que ir y que pueda ser exitoso todo lo que nos hemos planteado en principio. Estamos hablando de procesos muy largos que requieren inversiones y que no podemos pretender que con modificar el Código Penal, que es una forma muy ineficaz de resolverlo, vayamos a tener ese resultado para dentro de 30 años. Nosotros lo miramos de una perspectiva en la cual estamos pensando probablemente a largo plazo, pero por ahí el debate hoy es de aquí a 4 años. Pero la realidad es que el jurista profundiza mucho y lo que está pensando es intentar darnos una norma seria, una norma eficaz y una norma que podamos mantener en el tiempo, y no como nos pasa ahora, que estamos debatiendo ampliar los delitos a los que alcanza. Y esto es un ciclo en el cual la sociedad va a demandar
y el debate se va a incrementar y el endurecimiento va a subir hasta que nos podamos estar planteando medidas inclusive impracticables para lo que es Europa hoy en día, ¿no? Antes me decíais que el plazo, decías Martín, que el plazo a partir de los 15 años es muy difícil entender que son 15 años cuando un preso se entiende que tiene que haber Está estudiado que a partir de 15 años se dificulta muchísimo y a partir de 25 es prácticamente imposible hablar de una reinserción. Mi pregunta entonces, si nuestros sistemas de reinserción y a partir de 15 años es complicadísimo la reinserción, ¿no debería trabajarse en que en esos 15 años se consiga esa reinserción más que dar por perdida a esa persona que se sabe que a partir de los 15 años va a ser imposible? Sí, porque yo creo que aquí se está pensando mucho, y lo digo porque ya he asistido a muchos debates sobre este tema, sobre la posibilidad de reiteración delictiva, sobre todo aquellas personas que no son... Se piensa sobre todo en los casos muy aislados, el hecho de decir aquellas personas que no son resocializables, ¿no? Es decir, se piensa a lo mejor en casos que ha habido no muy lejanos, ¿no? Bueno, pues en esos casos en concreto hay que pensar como ocurre, por ejemplo, en el tema de la violencia sobre la mujer, las pulseras automáticas, las pulseras que controlan a las personas, o lo que decía Martín sobre los agentes de libertad condicional. Que aquí lo que pasa que se piensa en lo más fácil, inocuizar al delincuente en un centro penitenciario y sin más, y decir que cuanto más tiempo esté, menos peligro causa para la sociedad. Pero es que no todas las personas son iguales, y hay algunas personas que son más fácilmente resocializables y otras no. Y aparte de que, en todo caso, vamos a ver, los que trabajamos en el mundo de la justicia sabemos que esto al final es el derecho penal simbólico. Porque vamos a ver, los problemas de la justicia van mucho más allá de estos. Estos son casos dramáticos, es verdad, pero hasta ahora hay que recordar que la prisión permanente revisable desde el año 2015 solo se ha aplicado en un caso. Es verdad que se cita el caso del parricida de Moaña, en el cual había matado... Bien, ya, eso es algo dramático, pero los problemas de la justicia del día a día, problemas en los que hay pues sobre violencia sobre la mujer, el tiempo que tardan en darse respuesta, y aquí todo se soluciona pues a golpe del Boletín Oficial de Estado, en una reforma que no va a suponer económicamente nada para el gobierno en términos jurídicos, pero sí mucho en términos electorales. Vosotros que sois juristas y que conocéis cómo funcionan otros países del mundo, y perdóname si insisto mucho en el asunto de la reinserción, pero es quizás de lo que hablamos menos estos días y que me parece que es interesante. ¿Hay algún país que sea modelo de reinserción de presos por los éxitos que haya tenido, por los programas que esté aplicando? A ver, no puedo hablar de datos en concreto en este sentido, ¿vale? Pero sí es cierto, como he mencionado antes, que hay países que sí han recorrido un camino mucho más relevante que el nuestro, ¿vale? O sea, ¿qué diferencia habría entre esos países, por ejemplo? Quiero decir, un preso en cualquiera de esos países comparado con un preso por un delito violento, como los que estamos hablando, que está aquí en España. ¿Qué tratamiento distinto tendría en el momento que entra en prisión con la perspectiva de poder salir reinsertado? A ver, es que también esto depende del tipo de delito del que estemos hablando. O sea, Ignacio está hablando ahora mismo, introduce otra serie de delitos. Hay delitos que son reinsertables y hay delitos que también está estudiado que tienen la reinserción muy difícil, ¿vale? Los delitos de índole sexual, por ejemplo, la criminalidad sexual, que es una cosa muy estudiada en países como Estados Unidos, se sabe y se conoce ahora mismo que tiene un índice de reinserción muy alto, por encima del 80-90%. Entonces, hablar de éxito en ese sentido es muy difícil y es un quebradero de cabeza hasta para países muy desarrollados en este sentido. Entonces, lo que no podemos hacer es pretender que una norma resuelva todos nuestros problemas, ni todos los problemas a los que se expone el juez, que es el que tiene que aplicarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un buen producto para que él lo aplique, y lo que tenemos que hacer es lo mejor que podemos hacer durante la estancia en prisión. Hay muchas personas que sí se pueden reinsertar. Hoy en día no hay medios ni calidad para reinsertarlos, ni programas específicos para reinsertarlos, y sí es cierto que hay países que sí han avanzado más en este sentido y tienen estudios muy serios hechos en cuanto a qué viabilidad de reinserción tiene y qué es lo que hay que hacer con estas personas. Y vuelvo recurrentemente al modelo de Estados Unidos porque entiendo que es algo en el que nos hemos visto reflejados muchas veces en este aspecto, no tal vez en otros aspectos, ¿no? Y pero me quisiera volver a cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? O sea, en Estados Unidos ya saben las cosas que no funcionan, saben esto en cuanto a lo que es criminalidad sexual, y ellos saben que tienen tasas altísimas de encarcelamiento y que las políticas de mano dura no sirven para prevenir. Entonces, también saben que no todo el mundo se va a reinsertar. Corrígeme si me equivoco, el sistema de Estados Unidos es castigo
y el sistema nuestro es reinserción. Esa diferencia y existe, castigo, ¿no? Y castigo. La pena, Ignacio comentaba al principio, O sea, que una pena... Estados Unidos no cree en la reinserción, dicho brutalmente, ¿o sí? Cree, pero en determinados casos sabe que no va a ser posible, y la realidad es que la reinserción en Estados Unidos es muy baja y la recurrencia es muy alta. Eso no quiere decir que no crean y que no los traten y que no los controlen luego, porque esta figura que estamos hablando de la gente de la condicional existe, la vemos todos los días. Ahora, yo creo que lo que Ignacio comentaba es muy cierto, o sea, pretender que con esta norma cumpla los mínimos que requerimos de una norma penal, ya sabemos del principio que no va a pasar. O sea, una norma penal se exige, se pide, se pretende, después de tantos años de desarrollo de sistemas y ordenamientos jurídicos, que prevenga especialmente, que prevenga generalmente, que también castigue, porque también es necesario que la víctima vea y que todos veamos que esa persona recibe un castigo ejemplar. Por eso no es incompatible esto con la orientación a la reinserción, pero nuestro sistema jurídico no apunta solo a la reinserción, apunta también al castigo y a que todo el resto de las personas que estamos aquí veamos que tenemos que cumplir las normas para no caer en eso. Eso también existe. Claro, la reinserción es un mandato constitucional aquí en nuestro país, y es verdad que el problema está en que son necesarios medios y hacer una inversión importante. ¿Eso es una prioridad política? Pues yo creo que no es ni siquiera una prioridad política la Administración de Justicia, con todos los problemas que plantea, y menos va a ser la prioridad de un tipo de delincuencia. De todas maneras, en fin, yo creo que aquí, cuando tratamos el tema de la prisión permanente revisable, es que ya no es el problema de la reinserción, porque viene de antes, con el cumplimiento efectivo de las penas en el año 2003. Bueno, es que de hecho nuestra asociación ha suscrito un manifiesto que es contra la cadena perpetua. Ya no solamente es contra la prisión permanente revisable, sino que es contra la reforma que se hace en el año 2003, en la cual se establecen esas penas. Está diciendo Martín precisamente las dificultades que hay de reinserción, y eso que es un mandato constitucional. Entonces, claro, en fin, ya es en contra de todas estas penas de excesiva duración. Creo que existe. Y después otro de los temas es el tema, pues sí, es verdad que siempre pensamos en la reinserción, la cárcel, pero también hay el problema de la enfermedad mental y la justicia. Muchos de los delincuentes tienen un perfil en el cual pues, tienen anomalías mentales, y esos a veces es la triste realidad. Aquí en España lo vemos en el día a día, como no hay plazas suficientes en establecimientos penitenciarios de carácter psiquiátrico, y conviven con el resto de los penados. Déjame apuntar un dato, lo decías tú, son datos del Consejo de Europa a finales del 2014. El tiempo de estancia media en prisión en España de los reclusos era de los más largos de Europa, 17 meses de media, contando todos los delitos. Duplicaba el de Alemania, el de Bélgica, quintuplica el tiempo de condena que están en Holanda, y viendo el propio histórico en España, el tiempo medio de estancia en la cárcel se había duplicado desde 1996 hasta 2016, es decir, hasta 2014. Es decir, el cumplimiento se había duplicado en España. ¿Creéis realmente, esta es una pregunta poco política, pero ¿creéis realmente que los políticos están yendo entonces a lo fácil? Es decir, hay casos dramáticos, prometemos más penas de prisión para los culpables sin realmente afrontar los problemas desde las vertientes que son realmente relevantes, que implicarían dinero. Es que lo que estás diciendo se da de cara con lo que hablábamos al principio, de la sensación de impunidad, de la falta de confianza en la administración de justicia. Esos datos, y hay otros datos que acompañan, que es totalmente lo contrario. Entonces, probablemente tengamos que asumir otro tipo de estrategias más a largo plazo, donde nos comuniquemos mejor con la sociedad y la sociedad sepa que tenemos una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y del mundo, que tenemos una de las tasas más bajas de gente que accede al tercer grado. Solamente el 15% de las personas que están cumpliendo una condena acceden al tercer grado, es decir, que cumplen menos de las condenas que les toca cumplir. La sociedad percibe completamente lo contrario. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de comunicación, evidentemente. ¿Nuestro sistema penitenciario es de los más duros de Europa? Nuestro sistema penal. Penal, perdón. Nuestro sistema penal es de los más duros de Europa, lo acabas de decir con las cifras. Los índices de criminalidad son de los más bajos. Y cuando, por ejemplo, se dice en Europa, y cuando se dice, bueno, es que la prisión permanente revisable disuadirá al delincuente o al potencial delincuente de cometer el hecho delictivo. Bueno, hemos visto como ahora, en el caso del pequeño en Almería, bueno, ya estaba vigente la prisión permanente revisable y ha sido un crimen atroz. En fin, entonces,
Y en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, existe la pena de muerte, y eso no disuade a las personas de cometer hechos delictivos. Es que eso, en términos de eficacia, ¿cuáles son? ¿No? Ahora bien, ¿qué se pretende? ¿Que el que ha cometido el delito esté de por vida encerrado? Es que además también, en términos políticos, lo que estamos viendo es que es una carrera enloquecida a cada día más, hasta llegar, supongo, que será reformar la Constitución y permitir la cadena perpetua y la pena de muerte, porque es a lo que nos vemos abocados. Es que estamos pensando, por ejemplo, el otro día veíamos como un cantante de rap en unos delitos de expresión, 3 años y 6 meses de prisión. Es que, en fin, aquí en España, cuando la suspensión de ejecución de pena son penas de prisión hasta 2 años. Con lo cual, este chaval tendrá que ir a un centro penitenciario, y además encima se ha endurecido el acceso a los beneficios penitenciarios, como decía Martín, pues francamente este señor va a tener que pasar una larga temporada, y hay que preguntar qué necesidades primero de castigo y después de resocialización. ¿Quieres decir algo, Martín? No, simplemente acompañar en ese sentido, y creo que respecto de la dinámica en la que políticamente nos pone esto, que no podemos desconocerlo, porque científicamente, o sea, estamos en la misma realidad y en el mismo mundo, ¿no? Entonces, es cierto que esto va a seguir un camino político, pero tiene que seguir también un camino jurídico, y los jueces tienen que poder decidir en torno a esto. El legislador le está dando un producto que es el que sale, ¿no? Es el que va necesitando el político a cada momento, y la realidad es que si esto nos mete en una espiral en la cual terminamos hablando, Dios no lo quiera, de pena de muerte, ya sabemos cuál es el camino por el que vamos. Sabemos perfectamente que en Estados Unidos existe la pena de muerte en varios estados, y que cierto tipo de delitos que son justamente para los cuales está prevista siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque un criminal sexual o un terrorista no se ponen a leer el Código Penal antes de cometer estos delitos. Están movidos, en el caso del criminal sexual, por una serie de impulsos que no puede contener, y el terrorista, en el caso de una serie de circunstancias que hacen que esté dispuesto a dar su vida por la causa. Entonces, no le preocupa demasiado el exponerse a una cadena perpetua o una pena de muerte. Todo esto lo sabemos, todo esto está estudiado no solamente por juristas, está estudiado por psiquiatras, está estudiado por psicólogos, está estudiado por criminólogos. Entonces, la claridad es tan meridiana de a dónde vamos con esto, que lo que requiere esto tal vez es sentarse a pensar en lo que sí, Ignacio, cosas más serias, a largo plazo, con inversiones que también son difíciles de asumir, porque no es lo mismo poner un cuerpo de, me lo invento, 3.000 agentes de la condicional, que modificar una cosa y publicarla mañana en el Boletín Oficial del Estado. Evidentemente, los presupuestos generales del Estado, incluir una fuerza y organizar una fuerza en este sentido es prácticamente inviable ahora mismo. En cambio, lo otro, pues sí que se lo plantean. Y nosotros tendremos que convivir con esto, ¿no? Nosotros lo que debemos de abogar es por un sistema penal en el cual se respeten los valores y los derechos fundamentales que proclama nuestra Constitución. Lo que no puede ser es eso, una carrera enloquecida, no solamente en los delitos de especial gravedad, sino en el resto de los delitos. Porque nosotros, como operadores jurídicos, lo estamos viendo en el día a día, cómo se están aplicando penas excesivas, desproporcionadas para los hechos cometidos. En fin, en el tráfico de drogas, como, bueno, pues se te sitúa rápidamente ya en los 2 años, o a partir de 2 años y un día, lo cual impide unas medidas penales alternativas, que sería una solución factible a la delincuencia de menor gravedad. 2 preguntas cortas para terminar. ¿Estáis de acuerdo entonces en que este debate en la práctica, o como método para mejorar nuestra calidad de vida, evitar delincuencia, es inútil? Es decir, estas medidas. Es muy limitado. Yo creo que el costo-beneficio es hiperlimitado, entonces carece de sentido orientarlo de esta manera poco meditada, porque la verdad es que esto no ha estado meditado. De hecho, por eso se está hablando de no derogar en caliente cuando se ha legislado en caliente. Creo que requiere meditarlo de otra manera y abordarlo desde otro lugar. Yo creo que eres más rotundo todavía, ¿no? Claro, evidentemente. Me movía la cabeza como que no. La calidad de nuestra democracia pierde mucho con este tipo de medidas. Y, hombre, en cuanto a la derogación en caliente, la cuestión está en que este debate estaba previsto antes de que se produjeran esos luctuosos sucesos. Lo que sí es legislar en caliente es, en el año 2015, y a propósito de recientes sucesos dramáticos, solicitar la ampliación de las propuestas la propuesta de ampliación de la prisión permanente revisable. Y una última pregunta, porque la ley del 2015 se aprueba por el gobierno del Partido Popular, pero los demás grupos de la oposición, creo que todos, si no creo recordar, si no recuerdo mal, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco,
interponen un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no está resuelto. Más allá de lo que pueda ser útil o no útil dentro de nuestro sistema penal, ¿pensáis que la prisión permanente revisable es inconstitucional? Sí, porque si el único argumento para defender que no es constitucional o que es constitucional es la posibilidad de revisar, y sabemos que a los 25 años una persona tiene cero capacidad para reinsertarse, es una cadena perpetua de facto. Entonces, y esto lo sabemos no porque los juristas lo presumamos o porque no lo hayan contado. Hay psiquiatras, hay personas muy formadas que han estudiado esto y dicen esta persona no se puede reinsertar. Entonces, es una norma que en ese aspecto nace muerta y entonces es imposible pensar en otro sentido. Es cierto de que luego habrá por otro lado argumentos a favor y avales de todo esto, pero si ampliamos el espectro y lo analizamos multidisciplinariamente y sabemos que a los 25 años es inviable la reinserción, pues no podemos estar hablando de constitucionalidad. ¿Qué pasaría si nos planteásemos una pena de muerte revisable? ¿Sería constitucional porque es revisable? ¿O tenemos claro que la pena de muerte no es constitucional? Pues esto tiene un viso similar. O sea, ponerle el prefijo revisable no la hace constitucional por el mero hecho de existir. Habrá que ir mucho más profundo en ese aspecto. Yo totalmente de acuerdo con Martín. Creo que desgraciadamente hay algunos políticos que piensan que la Constitución son 2 artículos y se olvidan de muchos más artículos y sobre todo, y lo preocupante es de los derechos fundamentales que tienen una especial protección en la Constitución española. Y en ese sentido creo que no solamente el mandato del artículo 25 de estar orientados a la reinserción, sino también el artículo 10 que habla de la dignidad humana, y la dignidad humana es la de todas las personas que están en España. Y por último, la prohibición de las penas inhumanas y degradantes. O sea que hoy estamos hablando de que esta ampliación de esta pseudo cadena perpetua no se ha llevado a cabo, pero dentro de unos meses o cuando el Tribunal Constitucional resuelva, podemos estar hablando de que es algo que desaparece completamente de nuestro sistema penal, ¿no? Bueno, eso habrá que ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Yo diría, además, no unos meses. Lamentablemente el Tribunal Constitucional está respondiendo, da la respuesta no en un tiempo razonable, sino mucho más tarde. Y en este caso en concreto, bueno, pues todavía están pendientes algunos recursos que son imprescindibles en la vida, en la sociedad española, y en fin, no sé cuándo se pronunciará. Martín Paladino, gracias por estar con nosotros. Ignacio González Vega, gracias a los dos por estar aquí a aclararnos todo esto que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, que lo cierto es que hoy ha decidido eso, no ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. Hay algo positivo en lo que ha pasado hoy. Es verdad que de todo lo que es la actividad parlamentaria, hacía mucho tiempo que no veíamos una decisión tan rotunda y que afecte a tanta gente y que sea tan llamativa como la de hoy. Parecía que el Congreso estaba adormecido en los últimos meses sin hacer cosas que nos llamasen la atención. Hoy ha habido esa decisión. El Grupo Popular, el Partido Popular y Ciudadanos han visto derrotada esa posibilidad de ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. Gracias a los que nos habéis seguido a través de nuestra página web, a través de Facebook, a través de YouTube, en definitiva, de las redes sociales en las que estamos en directo. Seguimos.